sigo contento acá conversando con... porque en la pausa, como ya les dije, siempre sigue. Vamos a hacer la idea de que llegás a la presidencia. Ajá. ¿Cuál sería tu antojo? Tu antojo, lo primero de hacer. Hoy si fuera... Que no tiene por qué ser una ley ni nada. Si tuviera la presidencia hoy, no hay duda que a patadas haría aprobar la ley de empleo para personas en situación de discapacidad. Porque la tenés acá. No, increíble, increíble. Hace 10 años que estamos trabajando en una iniciativa de ese tipo, que me parece que tiene una... Segundo, las medidas que tienen que ver con vivienda. O sea, nosotros tuvimos, con respecto a la vivienda, yo para no ser injusto, es cierto que heredamos una situación muy complicada del banco hipotecario, es cierto que heredamos un conjunto de cartera pesada, que también había otra situación social donde había que atender otras cosas. Ahora, hoy ya no. El Frente logró detener el ensanchamiento de asentamientos irregulares, pero casi no lo redujo. 180.000 a 165.000, más o menos está en el mismo lugar. Y las políticas de vivienda no son malas, lo que no tienen es plata. O sea, las políticas de vivienda en el sentido de atender según los hijos, según la franja, la cantidad de ingresos. En términos del diseño de la política, apostar a varias cosas, sistema cooperativo, los realojos. El tema es que si no tenés los recursos suficientes, y para tener un indicador de los recursos, la ley del 68, una ley de las más avanzadas en América Latina sobre el tema de vivienda, que también es un tema que nos apasionó mucho siempre, establecía el Fondo Nacional de Vivienda sobre la base de un porcentaje sobre la masa salarial. Si hoy vas a ese indicador para medir cómo vamos en la inversión de vivienda, tendríamos que incrementar casi un 40 y pico % de la inversión del último año para empardar lo que se entendía técnicamente que eran los recursos que se necesitaban para atender el déficit. Implica un montón de políticas sobre el stock, tema de préstamos, cómo atendés los 10.000 nuevos hogares que se forman por año, porque no está estático esto, cómo atendés la vivienda juvenil, el ahorro, hay un mecanismo que creo que hay que incrementar. Yo digo, la política está bien. El tema de los recursos para esa política, los fondos de garantías también tienen que pegar un salto. O sea, para ir a un abanico que atienda una política social que es transversal con las otras. Porque si vos mejorás el tema de la asistencia a la salud, y yo no tengo dudas que hay indicadores que han mejorado, hay un informe en Población y Desarrollo del año 2001, que cierra el 2000, o sea, antes de la crisis, donde la Sociedad de Pediatría ubica que la mortalidad infantil de ACE casi triplicaba la mortalidad infantil del sistema mutual. Eso no hay duda, hoy se ha logrado una situación, es más, la mortalidad del Pereira el último año fue un poco menor que la del promedio, lo que es histórico. Ahora, no hay duda de los avances de salud. Los prematuros lo bajamos a cero, la mortalidad. Claro, pero si en la vivienda tenés un drama, los problemas de salud te van a acompañar. Si en la vivienda tenés hacinamiento, las posibilidades de educación se te van a complicar. Y si en la vivienda existe tuburización, la posibilidad de que el narcotráfico se te apodere de algunos barrios, o sea, la crisis urbana, narcotráfico, es una posibilidad más abierta. Nosotros estamos trabajando hoy en 150 barrios, nosotros Zunca, ¿no? Llevando lo que decimos que hay que llevar a los barrios, que es posibilidad de teatro, posibilidad de cultura, posibilidad de deporte. Crecimiento. La semana pasada celebramos con 170 gurises acá en Luis Valleverres y Ruta 5, un barrio del Plan Junto, el primer año del Centro Toto, donde están haciendo taekwondo. Y vos decís, no tiene nada que ver que esos 170 gurises estén haciendo taekwondo, es más fácil que si están haciendo taekwondo estén lejos de la pasta base. Es también ahora, esto que es una experiencia que estamos haciendo a nivel sindical, lo que decimos es, tiene que haber una política pública que lo que genere sea un pumba, ¿no? Si vos tenés escuelas de música en los barrios, ¿no? O sea, hay gente que parece que es un lujo, pero tiene que ver también con que tengas una posibilidad de expresión distinta y de canalizar. Yo viví cerca de la escuela Hugo Balso y capaz que por vivir cerca me dio la facilidad de poder mandar mis gurises ahí, pero son pocas las escuelas públicas de música que te dan gratuita la posibilidad de acceso a la cultura. Y muchas veces, cuando hablamos de seguridad, no nos damos cuenta que si hay 2 de cada 3 niños que sufren violencia en la casa, si hay 9 de cada 10 mujeres que están presas que sufrieron violencia sexual desde niña, el problema es bastante más complejo que los drones y las cámaras y los patrulleros. Absolutamente. ¿No? Con un gobierno de izquierda 15 años, no es tiempo, no es que sea de Estado protector, pero no es tiempo de hincarle el diente, por ejemplo, al tema de los alquileres y de las pensiones, que es más grave todavía. Sí, se han tomado medidas muy tímidas. Muy tímidas. Por ejemplo, la ley de vivienda promovida... Dicen que hay políticos que son los dueños de las pensiones. No, la ley de vivienda promovida estableció que se promueve la vivienda siempre y cuando el precio del alquiler tenga un tope, ¿no? Pero es muy tímida, ¿no? O sea, muy tímida, ¿no? Y aún siendo muy tímida,
tiene una resistencia feroz del mercado inmobiliario. Tendría que ser en relación al sueldo. Sí, claro, no, lo que tendría que ser, va más que relación al sueldo, es decir, bueno, mirá, tiene que haber en cada renegociación de contrato un tope para la renegociación de contrato. Bien. Y que ese tope, nosotros presentamos una ley de regulación de precios de los alquileres, que no es que no aumenten los alquileres, pero que tengan un tope que esté marcado por el aumento del costo de construcción. Esa es una variable que se puede tomar en cuenta. Si, bueno, si yo lo que alquilo es una casa y el aumento del costo de construcción aumentó 10, no puedo aumentarte 20. Que tenga que ver con una combinación del IPC y que tenga que ver una combinación con el salario, pues son los tres componentes que vos podés medir. Lo que no puede pasar, que fue lo que pasó en los primeros 10 años sobre todo, que un aumento exponencial sin ninguna referencia a esto, solamente especulativa. Entonces, cuando es solamente especulativa, lo que tenés es una transferencia de que muchas conquistas sociales, salariales y demás, se fueron para el lado del costo de los alquileres. Entonces, hay una mirada económica que dice que el Estado no regule nada. Ahora, el Estado no regulando nada, ¿no? Otra que también es en la otra punta que termina generando problemas, que es que regule todo. Y el regule todo siempre te genera mercado negro, otras alternativas que son complicadas. Pero dar indicadores a los efectos de poder garantizar que vos vas a un enfoque de desmercantilizar el derecho a la vivienda, la parte básica del derecho a la vivienda. Por lo siguiente, Fito, a ver, que en Uruguay tengamos todos los años 40, 50, 60 personas, ¿no?, que mueren en incendios, de rancherío, tratando de calefaccionar como pueden los inviernos, sobre todo mujeres y niños, teniendo una cantidad de viviendas vacías para la especulación. Te tiene que doler en alguna tripa. Si vos, no puede ser que tengamos esta situación. Nosotros hoy empezamos con la brigada a hacer parches en coordinación con la dirección de enlace en el Pereira, que es, hay por mes 6 niños que nacen prematuros, muy complicados, que los tienen que salvar en CTI, que gastamos una tonelada para salvarlos, pero que van a una vivienda de las más precarias, ¿no? Vuelven a su casa. Entonces, el riesgo de mortalidad infantil cuando van a una vivienda que no tiene piso es dramático. Además, el Estado no puede intervenir ahí porque son viviendas en zonas inundables. Nosotros lo que estamos haciendo es un parche, armar una piecita como se puede, por lo menos para que cubrirse del frío y tener un baño, ¿no? En el cómo se puede. Ahora, no podemos resolver. Hay compañeros que te dicen desde una mirada, yo creo, muy burocrática, así, bueno, pero antes eran muchas veces más los niños por mí. Bueno. Así sea medio no puede ser. No nos puede pasar. Así sea uno, también tenemos que colocar parámetros éticos. Esto no nos puede pasar. Hay cosas que no te pueden pasar. Y también creo que hay que colocar en el Estado un impulso que te coloque, te sacude y diga, bueno, hay cosas que no nos pueden pasar, que tienen que estar primero. Y bueno, y listo. Y después concentrar para que no te puedan pasar. Porque se tienen que resolver. No podemos seguir teniendo la mitad de las personas en situación de discapacidad en la pobreza, porque nos tiene que dar vergüenza lo miserable que somos en vulnerar los derechos. No es un problema de lástima, es un problema de reconocerle derechos. Sí, tengo que cortar. Si sos presidente. Ajá. Imagínate. Tema de, por ejemplo, seguridad social. Sí, yo creo que ahí tenemos que hacer... Cortita. A mí me tocó participar en el anterior, también es un tema que me apasiona, un nuevo diálogo social que abarque todo. Abarque, por ejemplo, no podemos tener la mitad de los trabajadores de nuestra frigorífica jubilados por discapacidad, producto de condiciones de laburo muy jorobadas. ¿No? O sea, que abarque todo, abarque por qué tenemos una tasa de contribución a la seguridad social desigual, o sea, es el doble de lo que aportamos a la asistencia social los trabajadores que lo que aportan los empresarios. Patrones. Puede haber formas de estímulos a las inversiones, pero no tienen que ser evadir el aporte al BPS, porque después el déficit del BPS se explica por la evasión del aporte y hay que ver los componentes de privatización de la seguridad social, lo que los vienen generando, ¿no? Porque si el 85% de los fondos privados invierten en títulos públicos para cobrarnos intereses por plata que era del Estado hasta el día anterior, poco tiene que ver con una mirada global de la seguridad social. Hay que mirar toda la seguridad social y creo que hay que convocar un diálogo de esa verdad y profundidad. Justicia. Sí, claro. Que venimos bastante estancados. Sí, ahí tenemos un problema. Yo creo que venimos en un momento de un avance que es haber creado la Fiscalía. Sí. Percival le dio eso es así, aceleró un montón de causas. De hecho, el último año se avanzó más que en 7 o 8 años para atrás. Eso es una realidad. Creo que seguimos teniendo un muro de impunidad, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, en cómo trata algunos casos. Pero es muy doloroso. Hay muchos compañeros que integran el movimiento que son de familiares. Ver cómo hay gente que se está muriendo, testigos que se están muriendo. Hace poco tuvimos el responsable de la muerte de Omar Paita en el juzgado. Estaban las hijas y los nietos. Hay cosas que están difíciles después de tantos años, ¿no? Todavía no saben dónde están los restos del padre, que era un albañil que luchó contra la dictadura, que estuvo en el voto del no y que fue desaparecido en el 81. De esos casos tenemos muchos. Nosotros tuvimos en el homenaje ahora en la tablada, muchos. Bueno, y este viernes le hacemos un homenaje a Omar en la calle que lleva su nombre, en Las Piedras, que hay que seguir impulsando. Igual creo que la Fiscalía Especializada fue un primer paso en la dirección correcta. IRPF, ¿cambios? A ver,
Yo creo que hay que mirar cambios en el sistema fiscal general. En todo. General. Un elemento muy claro es que Uruguay sí tiene que tener mecanismos que graven sobre la riqueza, no porque a mí se me ocurre, sino porque está clarísimo que está concentrada la riqueza en Uruguay. Uruguay mejoró mucho los ingresos, pero sigue concentrando mucho la riqueza, es indiscutible. Tres niveles de riqueza, financiera, inmobiliaria y empresarial, está concentrada en el 1% del 10% más rico de la población. Entonces, instrumentos como el impuesto al patrimonio, instrumentos como hacer gradual el IRPF de la categoría 1, que es la parte empresarial, no me parece lógico que sea plano. O sea, que pague el mismo porcentaje un empresario que tiene una ganancia de 10.000 o de 100.000 que el que tiene de 10 millones. Absolutamente. O sea, tiene que haber un componente gradual y es de justicia tributaria, ¿no? Yo sé que cualquier medida, aunque sea muy tímida, aunque sea muy fundamentada, del otro lado tiene terrorismo. Es decir, entonces sí, entonces se va a caer. Bueno, si fuera así, no hubiéramos avanzado en las 8 horas del medio rural, no hubiéramos avanzado en la negociación colectiva, no hubiéramos avanzado. Yo creo que hay que avanzar también siendo muy austero en los recursos. Creo que también el sistema político todo tiene que haber una discusión en el sentido de decir, ser muy austero consigo mismo. O sea, cuando exigís a una parte de la sociedad para una perspectiva a largo plazo, tenés que dar un ejemplo. Tenés que también practicarlo desde el ejemplo. Oscar, ¿cuándo es que es el congreso donde se definen los precandidatos? El primer fin de semana de diciembre, creo que 2 y 3 de diciembre. ¿Hay algún otro en puerta para candidatearse? Y me refiero directamente al expresidente Mujica. Yo creo muy poco probable. Muy poco probable. A ver, muy poco probable por una razón generacional muy clara, ¿no? Yo tendría la edad de Mujica en el 2059. Chao. Espero, no, en serio, espero no estar en el 2059, que alguien piense que puedo ser candidato de algo, sinceramente. Y también, Mujica, que nadie va a discutir la popularidad de Mujica, la trascendencia internacional que tiene. También es cierto que ha dicho en todas las veces posibles que es hora de que esa generación histórica a ver, yo fui a hablar con Belén Larrea, de las primeras con las que fui a hablar antes de decir nada, porque hay compañeros veteranos que son referentes. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que la izquierda tiene que tener un conflicto generacional, instalarlo, porque también es parte de la vida eso, ¿no? Voy a contarle a la gente, nos vamos a ir, pero voy a contarle a la gente que en la pausa una de las cosas que estuvimos charlando y que me dijo que está de acuerdo en que tiene que haber cambios también es en algo que siempre hablamos, que es el Palacio Legislativo. El poder legislativo en cuanto al gasto de dineros que hay allí, la cantidad que son, etcétera, etcétera. Yo soy unicameral, pero bueno, eso también es una posibilidad. No, que también es una posibilidad. O sea, que tenemos no para hacer un discurso demagógico que lo que diga es desprestigie la política. Al contrario, para prestigiar la política. Exacto. O sea, hay un debate que tiene que ver con que la casa. Cuanto más señales das, más prestigiar la política. Muchísimas gracias, Oscar, por todo este tiempo. Gracias, Fito. Y nos vamos a ver en cualquier momento, seguro. Y tendremos oportunidad de hablar de un montón de cosas que me quedó de la situación internacional. Si fuera vicepresidente, sería vicepresidente de una mujer. Sí, claro. Claro. Muchísimas gracias. Arriba. Nosotros vamos a, pero así, una pequeñísima pausa, todavía seguimos porque hay más día a día juntos.